Bolivia fue una película súper complicada, se hizo en el transcurso se filmó durante 4 años, o sea, se filmó durante 4 años con espacios de un año y qué sé yo, y creo que hoy acá estamos las únicas 3 personas que estuvieron del principio al final de la película. Después fueron cambiando todas las personas, la gente se iba, no quería trabajar, o agarraba trabajos que le pagaban a los que le pagaban, de películas donde le pagaban. Así que nada, para mí es súper importante estar acá. Justo ayer venimos de presentar la peli en Uruguay y empezamos a hablar del arte de la película, que era súper importante. Y nada, y caíste ahí, apareciste y te llamamos y acá estás. Y eso está bueno. Y otra cosa que nos pasó con la peli, que nos conmovió un poco ver que realmente tiene una vigencia muy particular esta peli. Que una vigencia que hasta duele un poco. Eh, a mí particularmente creo que me pareció más violenta que antes la película. Con esos personajes que hablan de una manera tan cruel y descarnada del otro, con desprecio, con odio a sí mismos también. Y nada, y nos quedamos con eso. La verdad es que siempre hablamos del romanticismo de la película, de esto que tardó 4 años en hacerse, y de que costó, y de las latas blanco y negro, y qué sé yo, pero realmente con el tiempo, por lo menos yo pude tomar distancia y me impactó la peli, ¿viste? O sea, me sentía como eso, y viéndolo de todos ustedes acá, parece como cuando la estrenamos. O sea, no ha pasado mucho tiempo y pasaron 25 años desde que empezamos a hacer esta película. O un poco, sí, 25, 28 en realidad, 27, 28 fue 97. Sí. Así que bueno, nada, dicho eso, quería compartir eso con ustedes, a ver si a ustedes les había parecido algo que tiene vigencia o es una película de hace 27 años en blanco y negro, histórica, que es lindo, pero que es vieja. Yo no creo que sea vieja la película. Nosotros empezamos a filmarla en el 97, fue una película hecha en otras condiciones. Sociopolíticamente era una crisis, sí. Nosotros empezamos en el 97, donde ya la crisis había empezado, si bien después detonó en el 2001. Pero todavía había un instituto de cine, todavía había festivales de cine, todavía se filmaba con película. La película era barata o era gratis, y lo caro era revelarla en ese momento. Era otra forma de filmar películas muy diferente. Bolivia tiene un montón de planos y de tomas donde son 1 a 1, o sea, no tienen repetición. Yo creo que la toma que más repetimos debe haber sido 3 veces, recuerdo. Y nada, digo, hoy las condiciones son más difíciles, creo, en general. No creo, estoy seguro que son más difíciles. Creo que el método de trabajo debe haber cambiado un montón. Pero bueno, lo que nos sigue a nosotros, por lo menos, eh, creo que lo que más queríamos hacer con esta película era contar una historia. Y lo que pasó en ese momento fue que apareció esta historia y bueno, y se hizo película después. Pero sí, fueron 4 años. Conseguíamos latas de películas, filmábamos, parábamos, a veces íbamos a filmar al restaurante donde nos dejaban y hacíamos un plano, después nos echaban, o sea, nada, la hicimos como pudimos, honestamente, y por eso llevó mucho tiempo. Tuvo problemas legales en el medio, la película se guardó en un cajón, después apareció el Festival de Cannes, que vio un primer armado que duraba 45 minutos, 40 minutos. Dijo que la película le interesaba y a partir de ahí todo se hizo mucho más sencillo. Apareció una productora que era Alita Stantic, que puso la plata para poder terminarla. Pero por sobre todas las cosas apareció Cannes, y por sobre todas las cosas se valoró el esfuerzo que habíamos hecho nosotros, que hasta ese momento éramos muy ignorantes con nuestra propia película porque no habíamos revelado material. Yo creo que cuando aparece Cannes, recién ahí empezamos a revelar. Sí, digo, la razón por la que se filmó durante tanto tiempo fue porque se encaró realmente sin presupuesto la película, fue con el entusiasmo que nos supo contagiar Adrián, que involucró un montón de gente, a los actores y a los técnicos, a Eva, a mí, a todos. Todos poníamos cosas de nuestra parte y también nuestra disponibilidad mientras podíamos, entonces eso hacía que no pudiéramos filmar todo de corrido, sino que había que conciliar muchas voluntades para conseguir armar un día de rodaje y poder juntarnos en el bar. O sea, la voluntad del bar que nos dejara. Algunas veces filmábamos con el bar abierto y gente consumiendo mientras en la esquinita de la barra hacíamos algo.
porque era la forma de convencer al dueño del bar de que no lo íbamos a molestar, de que iba a poder trabajar de todas maneras, todos engaños que le hicimos para poder, y bueno, se fue extendiendo, entonces su humor iba empeorando y cada vez nos dejaba menos tiempo. Pero bueno, así como a mí me tocó llevar la cámara, Eva, estoy seguro que trajo muchas cosas de su casa para poner en el bar. Por ahí nos puedes contar algo del proceso de arte. Sí, hoy, bueno, vuelvo a verla después de 25 años. La verdad que es una emoción muy grande y verla. La he visto en otros momentos, pero en pantalla más chica, ¿no? Mostrando ser a mi hija. Y lo que recordaba, ¿no? Hoy cuando venía, recordé que tengo bocetos, ¿no? Bocetos de cuando pensábamos en esto de los contrastes que tenía que haber, de las texturas, ¿no? Entonces, yo no hice solamente la dirección de arte, sino que también hice el vestuario, y que el vestuario es parte del arte, ¿no? Bueno, siempre es parte, pero en este caso en Bolivia, ese juego de las texturas de los géneros, ¿no? De lo que estaba vivido de la parrilla, y de que algunas cosas, digamos, yo digo que fue más lo que quité que lo que puse, ¿no? Como arte, y que no era, y que también el tema era no recargarla, ¿no? Y esta cuestión de que íbamos y después dejábamos las cosas, era como, bueno, yo me llevaba algunas cosas, ¿no? Como eran preciosas, digamos, no me roben el cuadro de Maradona, ¿no? Como, pero otras las dejaba, ¿no? Y después era, bueno, vuelvo a hacer el cartel, vuelvo a hacer a mano, ¿no? Como, pero había mucho esto de hacerlo como medio, no me sale la palabra, ¿no? Pero armábamos carpeábamos ahí, ¿no? Y hacíamos, ¿no? Y íbamos viendo, y esto que decís también de que lo hacíamos uno a uno, y además no podíamos ver, o sea, lo que veíamos por el monitor era eso, ¿no? No había monitor, no era, el único que veía era yo. ¿Cuándo lo veíamos? En algún momento. Nos turnábamos para poner el ojo. Vos veías el cuadro, miraba yo. Claro, veía solamente, pero después ellos se movían, venían por todos lados, y yo sufría, ¿no? Ahí como atrás de ellos, como viendo qué tenía. ¿Qué recién me decía de la aguja que recién veía? No, eso, que lo que estaba roto tenía que seguir roto. Ah, claro. No solo sacabas más de lo que ponías. Sino que tenía que tener continuidad. Sí, la continuidad era un problema en Bolivia. Era un problema. Pero igual no se nota. Hay errores de continuidad, como la ropa de él. Hay una que tiene una remera diferente que nadie se da cuenta. Solo yo me doy cuenta a esta altura. Que tiene una remera más oscura. En un plano, en un corte ese, ¿eh? Él está hablando y corta un perfil cuando ellos están hablando del cordobés. Mira, no se ve. ¿Vos me ¿Qué me molesta? Creo que me molesta más la sangre. La sangre de los parientes. Porque también hacíamos, era prepararnos, no es que había un equipo que están, sí, los Stun vinieron para el tiro, y después era, bueno, teníamos que volver a hacer, bueno, y cómo preparar, ¿no? Hablando con colegas. Pero sabes que no había stunts, el tiro es él apretándose una bolsa de sangre abajo de la mano. Se me mezcla con Sí, puede ser. No había nada, no había asistente de dirección, no había nada. Éramos nosotros tres y gente que nos daba una mano. En lugar de ver todo en blanco y negro también, que nada, que teníamos el celular y que podíamos, o sea, había nada de eso como para prever, ¿no? Así que, bueno, esas cosas. Y el visor de la cámara que era feísimo porque a veces no se veía bien. Más, no a veces, nunca se veía bien. Era una cámara 16. No sé, ahí aprendimos a usar los lentes, creo, a ver qué era cada... No, tampoco teníamos una variedad gigantesca de lentes, eran 3, 4 lentes que teníamos. No, de hecho teníamos solamente un zoom al principio, que casi no lo usábamos como tal, lo usamos en momentos específicos que se ven en la película como movimiento de zoom, y después, cuando ya estaba avanzado el rodaje, llegaron unos lentes fijos que me acuerdo que habíamos comprado, pero sí, casi todo fue hecho con el zoom y con 4 lentes, que era lo que había. Y sí, es lo que vos decís, aprendíamos el uso de lentes. Para mí, bueno, si bien Adrián ya había codirigido una película antes y yo como fotógrafo fue mi primer película, y para mí fue como una escuela también, porque Bolivia era un proyecto tan austero y tan nuclear, diría yo, porque éramos solamente un núcleo pequeño de gente y teníamos los elementos mínimos para hacer una película, que era una cámara, película, unas pocas luces prestadas, y bueno, gente que aportaba su talento, y eso también, cuando uno empieza a hacer películas con más presupuesto y todo,
te ayuda a valorar que lo realmente la raíz de los proyectos que uno hace y lo importante, que lo que hace que esos proyectos se concreten y se lleven adelante, son esos elementos básicos y nucleares. No importa cuánto presupuesto tengas para sostener eso, si eso no funciona, no va a funcionar la película. Entonces, para mí también fue una escuela mucho en ese sentido. Hola, ¿se escucha? Sí. Me quedaban dos consultas. Una, ¿por qué en blanco y negro? ¿Por qué la decisión artística de que sea en blanco y negro? Y después, creo que más importante, ¿por qué esta historia? No sé si me quedó claro. Es la mano, la respuesta es la misma, porque en realidad nosotros lo primero que tuvimos fue latas en blanco y negro. Y la peli está escrita para que se banque el blanco y negro. Yo estaba con dos cosas en la cabeza. Quería hacer una cosa medio de terror, como La Noche de los Muertos Vivos, la original, que era en blanco y negro. Pero nada, iba a ser un lío eso. Y yo, la verdad que algo de la peli de mi vida hay ahí. O sea, yo soy uruguayo, fui inmigrante, viví alguna vez en alguna que otra pensión, trabajé en un bar. O sea, nunca me dispararon por uruguayo, todavía. Pero sí conocí la discriminación. Creo que la ejercí alguna vez, o sea, con prejuicios, o sea, la verdad que yo todavía no estoy absolutamente deconstruido, o sea que tengo errores formativos como cualquier persona de mi generación, creo. Pero también lo viví, lo conocí, manejé un taxi alguna vez, muy poco tiempo, pero conocí el mundo de los taxistas. Entonces, nada, me parecía que era mejor hablar sobre lo que me quedaba a mano y lo conocido que andar inventándome historias. Y había leído el cuento que en ese momento era mi pareja, que hoy es la mamá de mi hija mayor, que es Romina Lafrancini, que había escrito un cuento de una pareja que se conocía en un bar, que es la historia de Freddy y Rosa específicamente. Así empezó la película, una historia de amor entre dos personas que trabajaban en un bar. Después el blanco y negro empezó a cargar la película de algo muy fuerte que tiene que ver también con la memoria visual de mi generación, por ejemplo, donde nosotros asociábamos el blanco y negro con algo mucho más real. Porque todos los documentales, por ejemplo, que habíamos visto en nuestra infancia y todo lo que tenía que ver con algo documental, se hacía en blanco y negro. O sea, los corresponsales de guerra, no sé, Vietnam, por ejemplo, yo todas las cosas que veía, la mayoría eran en blanco y negro, mucho más la Segunda Guerra Mundial. Entonces se asociaba la textura y el blanco y negro con algo más real. Cosa rara, porque en general uno ve en colores, pero la memoria visual de esa generación pegaba a eso. De hecho, aparecieron otras películas después en blanco y negro también que creo que buscaban más la verdad que algo más esteticista, como otro cine en blanco y negro. Esa es más o menos la respuesta de eso. Y ya quería preguntar algo. Gracias. Sí, en base también a la pregunta que hizo, ¿qué reflexiones surgieron al haber sido tan largo el proceso, 4 años de realización de la película? Si hubo cambios en el guión o fue de hierro. Y nada, eso, nada más. No, cambió un montón. Hay un personaje que se fue, un actor que no actuó más, hubo que cambiar el guión, ¿no? Cambió, todo el tiempo cambiaba. A mí lo único que creo que... Igual era de hierro, le dábamos lo calentábamos y moldeábamos el hierro, pero el guión era de hierro. Era muy de hierro el guión. Lo que a mí me pasó, que yo me acuerdo que mucha gente decía que había que dejarla de lado. Era una peli que tuvo un montón de problemas, tuvo un problema legal con un productor que era un tránfuga en ese momento. Y la verdad que hubo problemas serios y yo creo que si no hubiera terminado esta película, yo no sé si hubiera podido filmar otra después. Fue liberador estrenar Bolivia, honestamente. Fue súper emotivo ir a Cannes, ganamos un premio en Cannes, se estrenó la película, era la primera película después de un sufrimiento gigantesco que tuvimos todos, no solo yo, obviamente, el equipo, los actores, todo, de poner un montón de esfuerzo para que algo se truncara. La verdad es que sí, sufrí un montón de cambios, pero nunca se perdió el espíritu de la película. O sea, de hecho, cuando apareció Lita Stantic y puso el resto, teníamos filmado casi el 60-70% de la peli. Estamos, buenas. Quería hacer una pregunta para la directora de arte, porque hubo algo que me estuvo como obnubilando la vista toda la película y es el banderín de Independiente. Tipo, estaba en el restaurante, lo llevaste vos porque yo dije,
¿Adrián será hincha independiente o realmente es que lo llevaste vos hincha, cómo va la cosa? Adrián es hincha de Independiente y Oh. tenía que haber un... Bueno, ahora no recuerdo si lo llevé o estaba, ¿sabes? Sé que es tuyo. Y después lo que dice en el baño, el Racing plin plin plin, yo no lo puse. Y te quería hacer una pregunta a Adrián. Vos, con respecto a Bolivia y después con Pizza Birra Faso, yo creo que hay como esta el nuevo cine argentino que aparece en el póster de Pizza Birra Faso. ¿Vos, vos sentís que después de, más que todo en estos últimos años con la Argentina, como que volvió a tomar más fuerza debido a circunstancias sociales, como que este nuevo cine argentino de final de 90 a principios de los 2000 está como tomando cada vez más fuerza y viéndose cada vez más en la cultura de hoy en día que hace capaz, no sé, 10 años o 15? Uf, qué difícil. Perdón, No pasa nada. te quiero. A ver, yo creo que el nuevo cine argentino ya tiene 25 años, ya no es nuevo, ya es lo que no es nuevo. Yo creo que estas pelis sí tuvieron algo como mucho del nuevo cine argentino, muchos de los que estábamos ahí dando vueltas, amén de las temáticas, o sea que sí hay algo obviamente entre Pizza Birra Faso, Bolivia y Un Oso Rojo y Tumberos también en ese momento, que también trabajamos con Julián. Yo creo que hay algo que no sé cómo algo se transforma en clásico en su momento. No sé cómo algo adquiere el, como algo se cataloga de clásico en el mismo momento, ¿viste? Que lo estás haciendo, que lo estás viendo. No sé, son cosas que desgraciadamente, insisto, como cuando empezamos a hablar, no pasaron de moda, siguen sucediendo. Que es una pena que eso siga sucediendo. Para mí sigue sucediendo, pero peor, honestamente. Creo que sigue pasando como que hay ahora una legalización de la crueldad, no sé cómo llamarlo, como que hay una validación de ser un hijo de puta, que no está mal, porque uno está en la libertad de serlo, que es una cosa muy rara. Y también lo que pasaba con Bolivia, que no pasa ahora, es que en esa época ese cine, yo creo que era necesario porque esas películas mostraban algo que en general no se veía en ningún lado. Hoy todo se ve en todos lados, eso a mí me asombra mucho. O sea, hoy la verdad, hay tanta sobre información acerca de la verdad que uno no termina de saber cuál es la verdad. Ahí era como algo a buscar, ¿viste? Como, bueno, vamos a filmar en estos lugares porque están pasando cosas de que los demás no saben o que los demás no conocen. Ahora creo que esa búsqueda es un poco más difícil. Creo que el nuevo cine argentino ahora tiene más problemas para suceder que antes, ¿no? Pero, no, yo creo que era eso, como que estábamos muy enfrascados en contar historias sin contar historias que pasaran cerca de, de casa. No sé cómo decirlo. De no andar buscando historias en otros lugares, en otras clases sociales, en otros países, sino como eso. Creo que por ahí, yo tengo muy claro eso igual, pero creo que más o menos por ahí. Sí, yo creo que para establecer algún paralelismo, un poco me voy a apoyar en algo que dijo hace poco. Estuvimos presentando la peli en Uruguay, la presentó Fernando Martín Peña, que hacía una reflexión en relación a que, bueno, ese nuevo cine argentino en el momento que nació apareció como una respuesta a un cine industrial que estaba instalado y que ya estaba agotado de alguna manera, y como que muchas voces jóvenes tomaron la actitud de salir a filmar a pesar de todo, a pesar de que el instituto no los apoyaba y que no había un campo supuestamente propicio. Igual esa rebeldía, digamos, generó un movimiento importante. Me parece que eso es lo que le dio fuerza y lo que lo hace que se mantiene en el tiempo, y que si uno quiere buscar paralelismos y cosas, quizás ahora estamos en una etapa parecida, y bueno, ojalá que surjan nuevos realizadores y gente con el entusiasmo y con las ganas de filmar a pesar de todo, porque bueno, evidentemente no es un momento en donde estemos favorecidos o que sea propicio, pero bueno, es el momento donde uno más tiene que empujar, ¿no? Hola. Nada, eso, les quería preguntar un poco dentro de tanta adversidad, que era lo que los motivaba a seguir haciendo una filmación tan larga, y también como persona que quiere estudiar cine,
qué es lo que me recomendarían como para seguir dándole esa fuerza, teniendo en cuenta un tiempo tan difícil también para estudiar esta carrera. Bien, Sí, bueno, me parece que en toda crisis surgen nuevas maneras de resistir, ¿no? Ahora hay un montón de formatos diferentes, ¿no? Esto que decíamos que teníamos en ese momento tener solamente tantas latas de película, ¿no? También nos limitaba, como nos limitan un montón de situaciones tremendas que están pasando ahora en nuestro país en cuanto a, bueno, en cuanto a todo, pero bueno, hablamos de la cultura, ¿no? Directamente. Eh, yo creo que eh, también pensando en ese momento, yo tenía 20 y pico de años, eh, y también era difícil, ¿no? Digamos, como contaban los chicos, ¿no? Y así todo, me hacía el tiempo para que eso suceda, ¿no? Entonces, digo, creo que cuando uno de corazón siente lo que quiere hacer, si se escucha, es posible, así que está buenísimo que estudies y que seas una de esas que va a salir a resistir esto bueno, que tenemos que resistir y seguir mostrando eh, lo que hacemos, y bueno, estar arriba ahí con la cultura, ¿no? Así que, bueno, eso puedo decir. Sí, yo creo que como consejo, no somos nadie para darle consejos a nadie, pero sí una cosa que hicimos, no, pero algo que sí pasó con Bolivia era que salíamos a filmar a pesar de todo. Y me parece que eso está bueno como actitud, sobre todo para los que son más jóvenes, por ahí los que ya tenemos más años, nos va a costar más, pero, pero los que son jóvenes y tienen ganas, digo, era eso, como no ponernos a decir, no, bueno, porque no conseguimos tal luz o porque la cámara que tenemos no es la ideal o porque el lente que conseguimos no tiene la mejor definición. Bueno, salgamos a filmar. Es más importante salir a filmar, digo cosas que tienen que ver con mi área, ¿no? Pero cada uno desde su lado. Pero lo importante era como no perder el norte de que hay que salir a filmar, hay que seguir, hay que tener continuidad y además, sobre todo, digo, el hecho de estar tanto tiempo dando vueltas con un proyecto es, viste, tener la constancia de mantener y decir, lo voy a terminar, porque es muy fácil, si alguno de ustedes están estudiando, es muy fácil empezar a hacer cosas y es muy difícil terminarlas y llevarlas a una conclusión. Así que el consejo es eso, vayan hasta el final. Hola, buenas. Les quería preguntar, a mí me pareció muy lo que decían de lo vigente que es la peli, me repareció, la vi hace una bocha y ahora la volví a ver y le encontré cosas nuevas. Y les quería preguntar si tuvieron referencias en cuanto a lo musical, o sea, por qué eligieron la música que pusieron, y en cuanto a la estética de la peli, de los momentos, las, como esas pausas que tiene de música con imágenes, como que profundiza una bocha lo que va pasando. Bueno, eso. La peli al principio iba a ser un mediometraje. Esto es algo que está bueno recordarlo, porque las latas que teníamos alcanzaban para hacer un mediometraje. Después fue creciendo, yo a medida que íbamos filmando, yo me iba dando cuenta que la peli iba a durar más de lo que pensaba. Creo que esa fue como la primera modificación de guión, de ilustrar un poco más. Creo que al principio transcurría todo en el bar, yo no recuerdo si estaban las escenas de la pensión o se agregaron en otra instancia. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Que digamos que yo creo que la peli se fue construyendo y hay como 3 o 4 cosas muy sólidas, sobre todo el blanco y negro y el espacio arquitectónico que cuenta la película, que es ese bar y los personajes y la elección de ese mundo, que es lo que decía Julián un poco, esa cosa medio nuclear, o sea, conceptual tan sólida que ya había algo como que había que ir atrás de la película. Eso también hizo que esa como austeridad, dicho de la mejor manera, fuera una decisión que yo después me amigué mucho con eso de filmarla todo con cámara fija y zoom y paneos. No hay travelings en la peli, creo que no.
Lo que sí apareció en el rodaje fue lo de la cámara lenta. No sé por qué, pero yo tenía ganas de filmar en cámara lenta, tenía ganas de filmar. Y al principio la peli no tenía música, insisto, era un mediometraje, me parecía que la crudeza del blanco y negro, más la crudeza de la situación, más el guión, etcétera, 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 no ameritaba música. Pero después cuando vi la cámara lenta, ahí empezó a aparecer la música. Yo me acuerdo, no sé si quién me había regalado el CD de ese de cumbia boliviano, yo me lo había comprado, no me acuerdo. Y había una versión del grupo que hace la música, que no es la que aparece, que era, habían cantado la lambada, eran ellos que habían hecho. Son los inventores de la lambada, que después le hicieron un juicio, no sé qué ganan. Bueno, cuestión que ahí aparece la música y empecé a experimentar. Recién cuando tuvimos el material revelado y pasaba a VHS, recién ahí yo empecé como a experimentar la música. Y la conjunción de las cámaras lentas y la música, y ahí empezó a aparecer como algo que me parecía que ayudaba a que la película encontrara una belleza dentro de esa crueldad, dentro de esa crudeza. Igual también tiene otras cosas Bolivia que acompañan eso, que son los planos. O sea, la peli está filmada muy cerca de esos personajes. Hay una mirada ahí como cómplice, no sé cómo llamarlo, cómplice o cercana o empática con esos personajes. Entonces me parece que ahí tenía una belleza que yo la descubrí cuando conjugué música con imagen dentro de todo ese mundo, y creo que fue lo último que se puso en la música, si mal no recuerdo. Digo, eso también son procesos lindos. Capaz que es mucho 4 años, yo no aconsejo estar 4 años haciendo una película, pero sí que en el tiempo de construcción uno, no sé, como así como decía Julián recién, o Eva cuando hacía su trabajo, de que uno también va viendo a ver, más que poner, que sacar. A veces uno cuando ve una película no es el dueño absoluto de las cosas. Entonces también tiene que estar como preparado a dejarse asombrar por lo que va a suceder frente a la cámara. Eso está bueno, ¿viste? No es que uno ya, ser un director es un tipo de, no, yo quiero que esto sea de esta manera. Hay gente que filma así, pero creo que nosotros somos más de a ver qué pasa con las cosas, de prender la cámara, y bueno, ahí no prendíamos la cámara mucho, pero de ir a descubrir qué pasa. Éramos así, fuimos a ver los bares, yo no sé cuántos bares vimos, pero varios bares, hasta que nos gustó ese, porque era una esquina, porque tenía ventana, porque tenía buena luz, porque el tipo no dejaba filmar. O sea, muchas cosas se conjugaron, pero bueno, la verdad que sí, había muchos que no dejaban filmar, pero terminamos eligiendo eso. Así que nada, como Julián no quería dar consejos, que me parece sano, cualquier fórmula que yo le pueda decir sería una mentira, digamos, más que decir esto que le estoy contando, que uno va y descubre y a partir de ahí corre atrás de esa idea o de esa estética, pero siempre permeables a que cosas nuevas pudieran suceder dentro de este rigor del blanco y negro, de la cámara fija, de que todo sucede en un lugar, de trabajar con actores. Había como ya muchas cosas que le daban mucha identidad a la película y bueno, eso. Bueno, hola, ¿cómo va? Acá, perdón. Quería hacer 2 preguntas. La primera es, bueno, la película para mí es un fiel retrato de la Argentina y por qué decidiste llamarla Bolivia. Y la segunda es que fue también en el Festival de Cannes, ¿qué era lo que más le llamaba la atención a la gente de afuera de la realidad que muestra esta película? Gracias. Vimos todos, vosotros también estuviste acá. Bolivia, bueno, porque también cuando aparece la música le da como una cosa de un mundo adentro de un mundo, ¿viste? Cuando uno, es muy difícil hacer película y hablar del mundo, o hablar de un país en este caso. Entonces, como que ese barcito podría haberse llamado Bolivia. Parece que había algo que le identificaba, creo que fue el nombre del primer momento, nunca tuvo otro nombre la película. Sí, me parece que desde los primeros bocetos vos ya la titulaste Bolivia, no recuerdo que haya llegado con la música de eso. No, la música le daba como el paquete a la cosa, digamos, a música. Y le daba una identidad y el protagonista boliviano, me parece que no hubo como un brainstorming muy complejo a la hora de elegir el nombre, digamos. No, y es fuerte, es una sola palabra, suena bien, es contundente. Sí. Me parece que queda mucho mejor que si se llamara Argentina, ¿no? Más allá de que es un retrato de nuestro país, digo, me parece la fuerza que tiene la palabra Bolivia,
era Yo creo que más casi que estético, ¿no? sí, igual ahora que decirlo de Cannes, me acuerdo de una cosa, fue hace muchos años Cannes, o sea, como 24 años. Pero hay algo que me acuerdo que había unos alemanes dando vuelta que decían que eso que pasaba en la película también pasaba en Alemania, en los bares de Alemania, por ejemplo. Que debe seguir pasando con el tema de la inmigración y todo. Es un tema, yo creo que histórico y mundial, el de la discriminación. Discriminación por todo, por mujer, por niño, por viejo, por débil, por discapacitado, por cualquier cosa la gente se discrimina y a veces discrimina porque hay una falta de autopercepción en la discriminación que a mí me asusta un poco. Cuando alguien no tiene conciencia de sí mismo, es un peligro esa persona. Cuando se victimiza, cuando cree que todo lo que le pasa es lo peor que le puede pasar, cuando cree que el otro es el que lo oprime. Me parece que eso sucede a nivel mundial, hoy más que nunca, ¿no? Todos creen ser los más desgraciados y a la vez autorizados para lo que hablamos y para ser los más crueles, por ende. Pero bueno, nada, eso. En Cannes creo que la recepción más que escuché así, más ajena, que nunca me hubiera imaginado, era que Bueno, igual, en Alemania uno tiene ciertos prejuicios con los europeos, más con Alemania, obviamente, por todo las películas que vio y todo. Creo que los prejuicios los alimentan los demás también, pero creo que eso sí, que ahí fue como la primera pista que yo tuve de que esto sucedía en muchas partes del mundo y en diversas épocas de la historia de la humanidad moderna, seguro por lo menos. Hola, me llamo Mateo y tenía una duda. ¿Por qué un boliviano y un paraguayo y no un peruano, uruguayo o algo así? Porque bueno, el taxista es de madre uruguaya, él lo dice. No sé. A él lo confunden con peruano. Están todas las. Y esa. No sé, creo que. No es por nada en particular, creo. Bueno, nosotros tenemos una comunidad boliviana gigantesca, me parece que más grande que la peruana en ese momento. Y creo que es Paraguay y Bolivia y Sí. después Perú. Me parece que, no sé si fue una decisión muy consciente, pero por ahí me parece que jugaba un poco inconscientemente de que en esa época se usaba mucho como insulto, te diría, mucho en la cancha incluso, ¿no? Particularmente para describir a los hinchas de Boca, para insultarlos les decían bolivianos, paraguayos. Era como el primer gentilicio que uno pensaba cuando alguien discrimina. Eso, como se usaba mucho como insulto. Me parece que no fue algo que ya hemos hablado nunca, pero siento que algo de eso debe haber estado en la cabeza. Sí, es lo que se te viene a la cabeza la primera vez, sí, sobre todo en la cancha. Hola, ¿había algún código o algo así entre cómo se tenían que comunicar los actores o comportarse entre ellos, los personajes, ¿va? Creo que era un trabajo muy fraterno el que teníamos nosotros. Éramos una troupe circense, creo que era lo más parecido a algo. Ese equipo de filmación era eso, como ya insisto, éramos nosotros tres y la gente iba, y los actores y las actrices, la otra gente iba rotando. Mirá, había que generar un clima de mucha confianza, eran amigos, muchos de ellos. Con Freddy y con Rosa no, con Freddy y con Rosa nosotros los conocimos para el rodaje, pero siempre tratamos de llevarlo bien con la gente. La verdad que creo que es una buena forma de trabajar. Y la verdad que con todas las cuestiones técnicas que les contamos, de 4 años filmando y todo, no sé si estaba como esa cosa de generar un clima. Filmábamos un plano, el otro actor no había llegado, a veces no estaban, a veces no sé, no recuerdo, pero sí que éramos muy amigos todos, terminábamos, sí, había algo de circo ahí. No, me parece capaz que por ahí a lo que te referís con la pregunta era si el hecho de ser no actores hacía que Adrián los pusiera en situación de alguna forma. Me parece que sobre todo es eso, ¿no? Como había alguna gente de los que actuaban, como Liporache o Marcelo Videla, que es uno de los taxistas, o otros de los que participan como actores eran técnicos de cine y por ahí eran gente que entendía más la dinámica de un rodaje. Freddy y Rosa eran más nuevos para eso. Y me parece que el laburo de Adrián fue sobre todo hacerlos sentir parte de este grupo y como que se sintieran cómodos en la situación donde estaban, que no se sintieran expuestos o que tenían que rendir y todo. Entonces la situación siempre era así, como él dice, muy de equipo de trabajo y muy relajada como para tratar de
de que a ellos no les ganara el nerviosismo de estar frente a cámara, y me parece que sus actuaciones demuestran que llegaron a un naturalismo hermoso, que digamos, quizás hay muchos actores que hacen grandes carreras y estudian mucho para conseguir eso, esa frescura, y ellos, me parece que el laburo bueno que hizo Adrián fue como que les encontró un atajo para que tengan esa forma cómoda de actuar y buena, y que se refleje también en la pantalla. Por acá, hola, ¿cómo están? Yo me quedé con algo de la película, quería preguntarles, quizás abrir debate con ustedes, que es la pregunta que Rosa no responde, que es, hace 4 años estoy acá, y le pregunta a Freddy, ¿por qué no te volvés? Mi interpretación quizás es, ella termina cayendo quizás en un loop o en algún tipo de, no sé si no es una adicción, se habla de la adicción también me parece, es como, le parece atractiva el círculo que termina siendo la Argentina, un poco lo que venimos charlando. Pero quería entender desde ustedes cómo es. Ahí estaba en la búsqueda de que ese bar funciona como un oráculo del que nadie puede escapar. Es real esto que digo, suena pretencioso, pero es real. O sea, como que ella ya no puede escapar de ese lugar. Ella también es parte de ese bar, ella también está como... Me parecía que había algo así como para colaborar un poco en la soledad de este personaje de Freddy, ¿viste? Como que ella ya está instalada, ya cuando él llega, ella forma parte de esa geografía. No se la discrimina, pero a la vez sí se la discrimina por mujer, un montón. O sea, no, todos discriminan a todos, ahí nadie se salva, ¿eh? O sea, Freddy tiene actitudes machistas, el taxista, o sea, todos ejercen su discriminación desde su propio lugar. Lo más duro de todo, y que también para mí ahí está como la mirada más socioeconómica, si se quiere, más que racial o algo, es que se corta el hilo por lo más delgado, por lo más débil. O sea, el que muere es el más fácil, el cadáver más fácil de esconder abajo de la alfombra. O sea, hubiera sido otro el tema si moría el taxista, otro el tema si hubiera muerto Rosa. O digo, él no tiene documentos, tiene la familia lejos, nadie va a preguntar demasiado por él, nadie va a contar nada demasiado por él. A mí lo que me gustaba de eso era como que es una tragedia la peli, pero y la tragedia griega tiene que ver con esto del oráculo y de que la gente no puede escapar de su destino, haga lo que haga, se comporte de la manera que se comporte. Entonces es eso, también está esa cosa que tal vez es un poco adolescente, pero en la película funciona, que es esta cosa circular, ¿no? De que él va a seguir necesitando un empleo, de que las cosas no van a cambiar demasiado, de que la posibilidad de que alguien vuelva a morir sigue estando latente. Creo que un poco es eso. No, quería decir que cómo se puede ver en el nuevo cine argentino y sobre todo implícito en Bolivia, cómo marcó una época a cada detalle, cómo mezcla la ficción y el archivo documental de esa época. Como retrato, decimos, más que como marcó, o sea, más que dejó huella en una época, como que retrató, es un buen retrato del momento, entiendo. No, tenía una pregunta sobre cómo es el reto de escribir, si bien dijiste que eras también migrante, que cómo resulta el reto de escribir un personaje como con problemas que son de otra piel, que son de otro cuerpo, de otra realidad también, ¿no? Como incluso pensar el guión, porque cómo piensas un guión que está escrito en su propia jerga, en su propia, ¿no? Como esto un poco de describir una realidad que, si bien dijiste que hay cosas que te resultan familiares, todo eso que no te resulta familiar, si en algún momento como lo consultaste o qué tan en contacto estuviste con esto, con, digamos, la bolivianidad o todo lo que tiene que ver con eso. Yo parto de la base de que todos somos más o menos iguales, y por ende más o menos parecidos. No creo que haya que hacer un estudio del otro como para comprenderlo. Me parece que hay cosas que, como yo decía, o sea, lo que me pasa a mí le pasa a un montón de gente, y alguien hay en alguna parte del mundo que le pase lo mismo que a uno. No, la verdad es que no hice nada al respecto. Me parece que cuando lo conocí a Freddy, lo conocí, él hablaba como necesitaba que hablara, Rosa también. Yo creo que, no sé, la verdad es que no lo tengo muy claro. No sé si hay un método respecto a eso.
Trato de ver que me empatiza con, o sea, trato de ver que hay de las cosas que voy a contar, que hay de mí ahí. Los personajes son medio un alter ego de los directores en general. No sé, no tengo mucha respuesta para eso. Creo que Fuimos a muchos bares, eso. fuimos a muchos bares. Sí, pero el derrotero de él también es... Solo que creo que a la hora de escribir, volviendo un poco a eso, yo creo que uno tiene que... Y hoy más que nunca, así como decía Eva también, que las cosas no han cambiado mucho a la hora de hacer películas, me parece que uno tiene que hablar de lo que tiene ganas y de lo que le gusta y de lo que quiere hacer. Digamos, pensando en el espectador como un destinatario, pero no como una persona a la que hay que satisfacer en sus deseos. Parece que si hay deseos que importan a la hora de hacer una película, son las del tipo que la hace, del que la escribe, del que la dirige, del que la interpreta. Y está bueno pensar en el espectador como alguien que tiene que entender lo que uno tiene ganas de contar. Tampoco uno va a hacer una cosa críptica y hermética que no la entienda nadie. Pero no tampoco pensar en satisfacer, porque es eso. Uno hace películas para mostrar algo que otra persona no ve, por ejemplo. No sé, nosotros vimos una película donde al parecer no pasaba nada, en un bar de taxista. ¿Quién puede imaginar que ahí puede suceder una película? Y creo que eso tiene que ver con la particularidad de la visión de las personas que quieren hacer una película. Ahora está mucho todo pensado como para que satisfacer al espectador. A mí eso me parece pernicioso, porque es como uno se transforma como en un dealer. Y no, claro, ¿entendés? No en un alguien que planta tomates orgánicos, sino que está repartiendo droga para que la gente no deje de ver. Y en realidad, a mí como espectador me gusta más como asistir como cuando uno va a ver algo, un cuadro o algo, asistir a ver qué es lo que esta persona tiene para contarme y si me gusta cómo me lo cuenta y me lo cuenta bien y me asombra y no que yo digo, bueno, voy a ir al cine porque yo necesito a alguien que me haga olvidar de la realidad. No sé, creo que va por otro lado la cosa. Yo tengo una pregunta para vos. Ahí, con respecto a lo que preguntaste vos, ¿no? Me queda esta, porque hay cosas que digo, fue realmente así como, no sé, digo, hay un monitor y no había, ¿no? Entonces, con respecto a esta pregunta que tiene que ver con la construcción de cada personaje, ¿no? Yo recuerdo que era muy firme tu presencia, pero a la vez también le dabas muchísima libertad a que ellos creen el personaje, ¿no? Y tanto Liporache, que es un actorazo, bueno, como el cordobés también, ¿no? O sea, llevar al cordobés a ese personaje tan tierno, no sé, como esa femineidad que lograda, ¿no? No es que él bajaba cosas, ¿no? Vos él no le decía cómo tenía que ser, sino que cada uno iba a su casa, así como yo hacía cartelitos o enmarcaba, también los actores se iban con ese trabajo a casa, ¿no? Y después lo que se veía cuando volvíamos, quizás a las 2 semanas o cuando volvíamos a filmar, era increíble, y esa naturalidad también de quienes no eran actores, ¿no? Y bueno, entonces, nada, ¿era así o me lo inventé? Un poco así era. A ver, hay algo lúdico en hacer películas que está bueno no perder. Si bien toda esta cosa de que uno tiene que comunicarle al otro y digo, parece un tema, parece que uno haya hecho, parece que hicimos una película muy seria, pero nos divertimos un montón nosotros. La pasamos re bien. La pasamos muy bien y la verdad que haber trabajado con el cordobés era muy divertido. Él venía a hacer Pisabirra Faso, proponerle un personaje así, él lo tomó. Lo hizo como un desafío y yo le marqué 3 o 4 cosas nada más. Le dije que era un tipo como muy chiquitito en su espacio, como que él estaba, la manera de protegerse era eso, él siempre tiene los bracitos pegados, ¿viste? Las piernas juntas, y ahí se construía como una femineidad en eso ya, ¿viste? Ya había desde la debilidad, pero a la vez estaba habitando un lugar que era como la selva, ¿viste? Claro, que todos tenían un poco esa capa, Sí, ¿no? sí, todos. Pero él también discrimina, ¿viste? Él también discrimina. Nadie se salva en esa película. Rosa también lo discrimina a él, porque dice que le gustan los hombres, se burla, se ríe de él también. Y después pasaba que, por ejemplo,
El cordobés vivió conmigo mucho tiempo, y vivió con Julián también, mucho tiempo o sea, vivíamos hablando de la película con el cordobés. Con Freddy yo me juntaba mucho, yo me acuerdo de haberme juntado con Freddy. Rosa era empleada doméstica en ese momento, trabajaba en una casa acá por Constitución, y con Freddy íbamos a la casa cuando Rosa, porque era muy flashero esto, la jefa de Rosa trabajaba con cama adentro y solo en los fines de semana la dejaban irse a donde ella vivía. Entonces la jefa de ella, que era una señora bastante paqueta, nos dejaba 2 horas, que eran las 2 horas de descanso que ella tenía. Pobre Rosa, las únicas 2 horas de descanso leíamos el guión. Sí, la hacíamos trabajar, pero nos divertíamos y ella también se divertía, ella estaba contenta con la película, la verdad. Estaba súper comprometida y era eso, yo no tenía mucho más que hacer. Yo en esa época trabajaba de otras cosas, trabajaba siendo eléctrico para el señor. Él era director de fotografía, yo era eléctrico de él, y ahí y también trabajé como asistente de producción, trabajaba en muchas cosas. Por eso digo que si solo hubiera estrenado Bolivia fue como que destrabó toda mi carrera, honestamente. O sea, ese mismo año yo había estrenado El Oso Rojo, estrené Bolivia e hice Tumberos. Más cosas en un año creo que no se podían hacer. Todo salió de golpe. Pero mientras tanto yo estaba re obsesionado con esta película. No la soltaba nunca. O sea, hasta cuando no filmamos, no la soltaba. Así que creo que sí, había un trabajo minucioso y obsesivo ahí. Había. Y también había una magia, ¿no? No sé si recuerdan, hay planos, por ejemplo, cuando los policías lo detienen, ¿no? Para revisarlo. El plano donde pasa el tren, ¿no? Era esa magia, ¿no? De que, bueno, y hay otros planos, ¿no? Pero esto de que no estaba, bueno, mandemos el tren, bueno, mandemos, viste, como, wow, y era como flashearla, ¿no? Ahí, mirá cómo quedó, ¿no? Y bueno, eso. Bueno, nos cortan acá. Gracias, chicos.